¿Qué es lo que te incitó a emprender? A mí me incitó a emprender el que yo empecé vendiendo plantas en la puerta de un supermercado porque mi abuelo tenía un vivero. Y pasó una moto grande, estilo Harley Davidson, para que os hagáis una idea. Y como yo siempre he sido de hacer muchas cuentas, pues hice las cuentas de cuántas macetas tenía que vender para poder comprarme aquella moto, ¿no? Y entonces me di cuenta que vendiendo macetas no me iba a comprar aquella moto. Y así sucesivamente, pues estuve indagando sobre líneas de negocio, desde vender plantas a menudeo en la puerta de un súper, pues a luego estar trabajando en un vivero, luego estar sacando unas oposiciones y luego pues descubrí que el mundo inmobiliario estaba lleno de oportunidades porque la inversión podía dar mucho juego por sí. ¿Cuál fue tu primera inversión inmobiliaria? Mi primera inversión inmobiliaria creo recordar que fue un apartamento en Torremolinos, un estudio, donde para entrar había que tocar la puerta primero para que se recogieran las cucarachas. Venía con un aparcamiento que no estaba vinculado necesariamente a la vivienda y claro, cuando yo iba a llevar a alguien allí para lo que fuese, pues tenía que tocar la puerta y me decía, pero es que está alquilado, hay alguien dentro. Y digo, no, pero como hay un amigo que tiene las llaves, loco, váyase que esté y nos llevamos una sorpresa. Realmente es para que fueran recogiendo la infección de cucarachas que había allí. Esa fue la primera inversión. Y entonces separé el garaje, lo vendí por un lado, el apartamento por otro y durante un tiempo lo tuve alquilado. Y esa fue donde obtuve mis primeros beneficios. Pues, ¿y cómo te fue esa primera inversión? Pues esa primera inversión fue una inversión de aprendizaje. Normalmente, salvo que tengas la suerte del novato y triunfes con tu primera inversión, es una cuestión de rodaje. Yo compré el apartamento en su precio y la ventaja que tuve fue que lo adecenté un poco, traté de mitigar esa plaga endémica del edificio de cucarachas, por lo menos dentro de lo que era el apartamento, y lo alquilé durante un tiempo y cuando se fue el inquilino lo vendí por separado y le saqué un beneficio de lo que viene a ser ahora unos 3.000 euros, que en aquella época era bastante dinero. Sí, claro. Ahorrar 3.000 euros para mí en aquella época podría suponer un año y medio de ahorro, para que contextualice lo que estamos hablando. Y tú, a la hora de comprar una vivienda, ¿cómo tasas el valor? Tienes que conocer dónde vas a comprar. Tú, antes de adquirir una propiedad, tienes que conocer los valores de la zona, la demanda que tiene, si es una zona en crecimiento o es una población que está perdiendo volumen de población. Tienes que ver varios parámetros, pero sobre todo, tienes que ver la sensibilidad del mercado, si el mercado está subiendo en la zona o está bajando. Porque si compras barato y el mercado está bajando, has comprado caro, porque lo que sigue es bajar. Pero si compras barato y el mercado está subiendo, tienes el margen desde donde tú has comprado al precio de mercado, más las revalorizaciones mientras tú haces la obra o haces lo que tengas que hacer. El rendimiento de un inmueble es un rendimiento compuesto de 3 fases, de 3 patas. La primera es que cuando tú compras, por ejemplo, antes se compraba con un 2 o un 3% de interés, ¿no? Pues si tú haces una compra de 100.000 euros y estás pagando un 3% y la propiedad se está revalorizando el 10%, tú estás obteniendo un 7% de rendimiento sobre un dinero que tú no tenías porque te lo ha dado el banco. Claro. Entonces tú no estás obteniendo, tú obtienes un 10% sobre lo que tú has puesto y un 7% sobre lo que te ha dado el banco. Eso por ahí. Entonces, de tu dinero obtienes el 10, de lo del banco obtienes el 7. Ahí esa parte ya tiene dos diferencias, el 10 y el 7. Y luego tiene otro beneficio, que es el rendimiento del alquiler. Que si has hecho una buena compra, el rendimiento del alquiler puede suponer perfectamente entre el 5 y el 7%.
Entonces estamos hablando de que el rendimiento sobre una buena adquisición está en torno al 15. Un 15% es un rendimiento muy alto y bastante seguro. Cuando empezaste a invertir, ¿qué problema tuviste al principio a la hora de invertir en inmobiliaria y tal? Pues lo primero que me enfrenté fue a el no entendimiento por parte de la propia familia. Yo soy el hermano mayor de tres. Yo soy el mayor, vuestra madre es la del medio y Raúl es el menor. Y cuando yo empecé a comprar un apartamento y luego quería comprar un piso y luego otra cosa, mi padre se asustó porque él era una persona, un trabajador y no había escuchado muchas cosas de gente que le quitaban las viviendas, de padres que habían avalado a sus hijos y perdían las propiedades que tanto tiempo le había costado conseguir, ya siendo mayores por haber avalado a sus hijos. Entonces mi padre me sentó y me dijo, hijo mío, no quiero que hagas locura. Céntrate en tu trabajo, estudia algo, pero no te dediques a esto que no es, no es una buena idea porque puedes perderlo todo, endeudándote tanto y haciendo este tipo de cosas. Una persona normal, cómprate un pisito para vivir, cómprate un coche, tu trabajo y lo normal, no te compliques, no nos compliques la vida a todos, porque está siendo un ejemplo un poco... eh, yo te puedo decir que a mí no me vayas a pedir dinero, ni me vayas a pedir que te avale, porque yo tengo 2 hijos más y yo no voy a avalaros. Yo no puedo comprometer mis ahorros y mi estabilidad por tus locuras. Yo solo te puedo garantizar de que si decides hacer eso, en la casa siempre vas a tener un plato de comida y un techo que te cobije. Pero yo no te recomiendo que arriesgues lo poquito que has conseguido de esta forma tan especulativa, porque la especulación no es buena. Mi padre tenía una ideología bastante socialista y entonces el tema especulativo y todo este tipo de cosas no era una cosa que comulgara él mucho con él. Sí era bastante familiar, bastante protector y lo hacía con un criterio muy afectivo, ¿no? Pero desde mi punto de vista equivocado. Tú puedes amar mucho a los que quieres, pero puedes estar equivocado también, ¿no? Mm. Y hay gente que se pregunta cómo es posible que alguien tenga 5 o 6 hipotecas. Eso, ¿cómo es que el banco te puede conceder tanta deuda, no? Al banco no le importa la cantidad que tú debas. Al banco lo que le importa es el nivel de garantía que tú representes. Y la garantía para el banco volvemos a separarlo en 2 líneas. La primera es tus ingresos estables, que tú tengas capacidad de pago mensual. Tienes que tener una buena capacidad de pago mensual que para circunstancias normales y para las personas físicas se estima que debe ser el índice de endeudamiento no superior al 40%. Y si es para inversión, incluso para el 30%. Depende de tu nivel de renta. No es lo mismo ganar 1.000 euros que 40.000 euros al mes. Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, al banco lo que le interesa es que tú aportes garantías de que en caso de que esa liquidez que estás teniendo para capacidad de pago mensual, pues se pudiera ver comprometida porque tengas garantías hipotecarias, garantías reales sobre propiedades de inmuebles para poder ejecutar. Entonces ellos tienen ahí esa doble garantía. La primera es de tu liquidez y la segunda es de la solvencia a nivel patrimonial. Y luego tú puedes tener todas las hipotecas que quieras y puedes pagársela. Al banco no le importa que tenga 1 o 25, siempre que realmente puedas pagarla. Y te va a dar menos cantidad si es para vivienda habitual que si es para inversión. Esos son asuntos que podríamos tratar en otro podcast si queréis. Genial. ¿Y cómo pasas de ser funcionario a crear un bufete de abogados? Yo desde muy joven había querido ser abogado y había una serie que se llamaba Turno de Oficio cuando yo era pequeño y
Me llamaba la atención en aquella época de post-transición, el ambiente bohemio, progresista, pues me llamaba la atención la visión romántica que se daba de la abogacía, y en aquella época yo era más romántico que funcional, eh, y me llamaba mucho la atención la capacidad de ayudar a los demás y dar el servicio que tenía un abogado. Me enamoré de aquella profesión o de esta profesión a través del turno de oficio y curiosamente, después de ser abogado, nunca he estado en el turno de oficio. Pero ese Ya. fue el motivo principal. Luego ha habido otros motivos. ¿Y tú crees que ser abogado te ha ayudado al tema de invertir? ¿Tú crees que a un policía le ayuda ser campeón mundial de artes marciales? No. Pues yo creo que sí, que tener conocimiento del potencial de defensa de tu organismo te debería de poder ayudar a ser cuerpo de seguridad del Estado. Para mí debería de estar premiado, si no lo está. Pero para mí, yo te quería hacer un paralelismo. El arte marcial de la sociedad civil es el derecho. Ujú. Conocer todo está regulado normativamente. La calidad de este agua, el plástico que se usa para envasarla, todo está basado en normas. Y en este país hay muchísimas normas. Conocer algunas de ellas siempre te puede venir bien a la hora de ser inversor. Te hace menos dependiente de otros técnicos. Ujú. Y a la hora de gestionar como tus finanzas, tener un bufete de abogados, invertir en inmobiliaria y todo eso, ¿cómo te gestionas el dinero? Mi dinero lo gestiono yo. No me lo gestiona el bufete ni me lo gestiona la gestoría. Yo invierto, siempre he invertido como persona física, ahora también lo hago a través de sociedades, pero básicamente eh, sigo utilizando las mismas técnicas que antes de ser abogado y antes de tener 20 personas trabajando conmigo. Una persona que quiere organizar su dinero Ujú. o cómo gasta, ¿cómo lo haría o qué consejo le darías tú? Vale, pero que no es para invertir, es como para empezar a ahorrar, ¿no? Sí. Para empezar a ahorrar, lo fundamental es tener ingresos suficientes para que superen tus necesidades vitales. Es decir, si tú para vivir necesitas 1.500 euros, necesitas ganar 2.000 o 2.500 para empezar a poder tener la capacidad potencial de invertir pronto o en un futuro. Ujú. Tienes que ganar siempre por encima de tus necesidades. Claro. Eso es lo fundamental. Y luego, todo lo que puedas ahorrar, mientras más, mejor, antes te vas a poder incorporar en la opción de ser inversor. Eso para empezar. Ujú. ¿Cuánto es lo mínimo que yo recomiendo invertir? Mira, para vivir medianamente normal necesitas tener una capacidad de ahorro de un 10%. Eso ya no es para invertir. Eso es para tener un colchón mínimo de seguridad de que tu existencia no sea precaria del día a día. Es que si mañana te quedas parado, tienes cualquier cosa, te quedas sin Claro. solvencia, sin liquidez. Entonces, debes de tener ese 10% mínimo por encima de tu capacidad de... Y luego, pues, si a partir de otro 15, 20, 30%, mientras más mejor, para poder empezar a tener ahorro suficiente para dar lo inicial para invertir o poder operar en cualquier mercado, tanto el inmobiliario como el mobiliario, el que sea. Y una cosa, ¿en qué punto le recomendarías a una persona? O sea, una persona está ahorrando. ¿En qué punto le recomendarías empezar a invertir? ¿En qué punto? Yo creo que para invertir, primero hay que ser, siempre hay que ser prudente. Yo no lo soy. Mm. Yo me manejo bien en el caos, en la desorganización, en la intuición y en la gestión rápida de informaciones aleatorias uniendo cabos. Más o menos me Ujú. manejo medianamente. Pero tanto como para decir en abstracto a alguien cuánto es lo mínimo que debe tener para invertir, es difícil porque son circunstancias compuestas. Ujú. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona es funcionario y no le va a faltar el trabajo a medio plazo o a largo plazo,
pues necesitas menos cantidad de dinero líquida para poder empezar a invertir, digamos, en inmuebles, porque el banco le va a prestar más dinero, incluso a veces el 90 o el 100%, y ese dinero le va a empezar a generar esa plusvalía o ese beneficio desde el interés que paga el banco. Si una persona tiene una precariedad laboral, pues la cantidad que necesita de inicio para poder realizar una inversión debe ser mayor. Es así de fácil. Luego es más difícil. Claro. Pero por intentar simplificar la respuesta a tu pregunta. ¿Y qué consejo le darías a tu yo de joven? A mi yo de joven, que fuese menos atronado, que no fuese tan apresurado, que a veces también hay que pensar las cosas un poquito más. Es que el ser rápido tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y es que a veces, pues, el índice de falibilidad, la probabilidad de cometer un error, mientras actúas más rápido y eres más impulsivo, pues más frecuentemente te vas a equivocar. Si yo a alguien con mi perfil le pudiese hablar, le diría que pensara las cosas, que no las hiciese, que se tomara 24 horas al menos para hacer una decisión con trascendencia económica. Y a nivel de inversión, así que sea como más chapucera. Bueno, la inversión más chapucera que he hecho fue cuando me metí en una cosa de la que no tenía ni puñetera idea. Todo el mundo decía, las subastas son un chollo. Las subastas están genial, antes de que fueran electrónicas y todo esto. Yo fui a una subasta y lo único que quedaba allí por adjudicarse era un Volvo. Había dos Volvos. Y yo me quedé el Volvo más hecho polvo. Estaba hecho polvo. Y bueno, total. Me compré un Volvo por 600 euros. Era un Volvo para vendérselo a un mafioso porque en el maletero cabían 57 muertos. Pero aquello era un motor que tenía un carburador como una lata de atún así de grande, que eso no era inyección ni nada, era una barbaridad. Aquello llevé a una novia que yo tenía a tomar un café y me costó más el desplazamiento que la merienda de 4, porque aquello gastaba gasolina, vamos, abriendo la puerta empezaba a gastar gasolina, no le había metido la llave todavía. Era, bueno, pues aquello para salir de aquel coche ya no sabía qué hacer. Eso sí, pesaba como, me dio un golpe. Una vez llevando el coche, porque tampoco lo podía arrancar mucho, lo iba conduciendo y me dio un Opel Corsa por detrás y yo digo, yo no sé si se ha estrellado un mosquito detrás o el coche ha vibrado. El coche, aquello pesaría 2.500 kilos, era una barbaridad. Ostras. Un coche larguísimo, cuadrado, parecía de estos ladas antiguos rusos, pero por 3, ¿no? Era enorme. Y el otro estaba hecho polvo y el coche mío no tenía nada. Nada, de verdad. Y el otro se lo tuvo que llevar a la grúa. Pero vamos, para una eventualidad de esa no merece la pena gastarse 20 euros nada más meterle la llave. Fue la inversión más absurda que he hecho en mi vida. Porque me metí en algo que no tenía ni puñetera idea. Porque todo el mundo hablaba de lo bueno que era. Claro, con lo divertido, pero también con la anécdota. No os metáis en nada que desconocéis absolutamente, porque todo el mundo habla de lo bueno que es. Tenéis algún poco de conocimiento previo de lo que vais a hacer para no estrellaros y no compraros un Volvo hecho polvo. ¿Y el mercado de la bolsa, qué te parece como inversión? La bolsa para mí es un intangible y es un mercado donde tiene mucho de especulativo. Es difícil conocer y prever lo que va a ocurrir. La información no la escribes tú. La información, primero lo que va a pasar, lo deciden otros. Y lo que va a pasar y luego lo que pasa es redactado por otros. Y realmente tú eres un peón ahí.
La única manera que yo tendría de invertir en bolsa, que lo he hecho, es seguir la máxima de comprar cuando truenan los tambores y vender cuando suenan los clarines. ¿Qué quiere decir esto? Compra cuando hay una gran bajada y vende cuando empieza a haber una buena recuperación o una buena subida. Compras con los tambores de guerra y vende con los clarines de gloria, con la subida. Salvado esa máxima, tienes que ser una persona muy preparada para poder hacer trading o intradía y cosas de estas que yo no recomiendo. Porque yo, cuando compro una vivienda, me gusta tocar el ladrillo. Me gusta saber que está ahí, tengo mi escritura, tengo el registro, lo puedo tocar. Es una cosa visible, palpable, una cosa que no te pueden robar. Te la pueden ocupar, pero no te la pueden robar. Nadie se va a llevar un piso en el bolso, ¿no? Claro. Si tiene un lingote de oro, sí. Si tiene acciones, pueden robarte apostando contra ellas, haciendo cosas que se te escapan a tus capacidades. Entonces, a mí, todo aquello que se escapa mucho de mis capacidades me da un poco de vértigo y me enroco en posiciones más sólidas. Ladrillo, tierra. Claro. Invertir en lo que conoces, al fin y al cabo. Lo que tú puedes llegar a controlar mínimamente con sentido común. Lo demás se te escapa de largo.